Hola, buenos días. Nos presentamos antes de nada. Yo soy Gerardo Vilches y estoy aquí junto a mi compañero Vicente del Prado de la Universidad Europea de Madrid y vamos a presentar la ponencia titulada Análisis crítico de fantasmagorías arquitectónicas, el centro comercial. Antes de empezar, querríamos dar las gracias a la organización de este congreso por permitirnos presentar nuestra contribución de forma telemática, dadas las circunstancias de todos conocidas. Y bueno, vamos a empezar sin más dilación para no prolongarnos mucho en el tiempo, a explicar en qué ha consistido nuestro proyecto. Vicente, si eres tan amable, puedes... Ay, vale. Vale. Bueno, esto es simplemente presentaros la estructura de la comunicación, que sigue básicamente la estructura del artículo que hemos enviado al Congreso. Vamos a ir viendo cada uno de los puntos para entender muy bien cuál ha sido la introducción, perdón, la investigación que hemos llevado a cabo. Voy a empezar yo explicando un poco los conceptos iniciales para entender de dónde parte esta idea, este proyecto, que surge eh, basándonos en una reflexión que hemos hecho mi compañero Vicente y yo acerca del papel que juega el centro comercial en las sociedades postindustriales. Son unos espacios que se han vuelto esenciales para la vida de los ciudadanos, son una parte muy importante de nuestro ocio, de nuestra vida familiar, de nuestra vida social, en las grandes ciudades sobre todo. En todo el mundo es un fenómeno totalmente transnacional y creemos que ese espacio merece una reflexión, sobre todo por todo lo que tiene de impacto económico en la vida de las ciudades y en la vida de las sociedades urbanas. Este artículo o se contextualiza en una experiencia que gira en torno a esta experiencia, a esta realidad, perdón, urbana, en el contexto del máster de formación del profesorado de educación secundaria y bachillerato de la Universidad Europea de Madrid, donde Vicente del Prado y yo impartimos docencia. Y partimos de esa experiencia en la asignatura concretamente de innovación en la didáctica de la geografía y de la historia. Y lo que intentamos hacer es desarrollar el pensamiento crítico del alumnado de este título, que se están formando evidentemente como docentes, y para los que creemos que puede ser interesante esta experiencia, en cuanto que les va a permitir desarrollar la capacidad de análisis de nuestro alrededor, análisis crítico, por supuesto, y también creemos que puede ser interesante para que luego puedan desarrollar esas mismas competencias en el futuro de su carrera laboral, profesional, con sus grupos de ESO y bachillerato, dado también el impacto que tienen estos centros comerciales, perdón, en el propio ocio, en la propia vida de los adolescentes de hoy en día. Eso sería básicamente el punto de partida y el contexto. Y a partir de ahí cedo la palabra a mi compañero Vicente, que va a comentar cuestiones relacionadas ya con el marco teórico. Muchas gracias, Gerardo. Y buenos días a todos. Como ha dicho mi compañero Gerardo, el lugar en el que se incardina la propuesta que os hacemos y que hemos desarrollado tiene que ver con el pensamiento crítico, lo cual nos obliga a desarrollar, aunque sea sucintamente, algunos rasgos del marco teórico. El punto de partida es complejo y a la vez desesperante porque no hay un consenso claro y preciso sobre qué sea el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se asocia históricamente a elementos que tienen que ver con la filosofía, con la racionalidad del ser humano, y no es hasta los años 80 del siglo pasado cuando empieza a desarrollarse una relación directa del pensamiento crítico con los sistemas educativos, fundamentalmente para hacer visibles las carencias y necesidades de los sistemas educativos y de los protagonistas de los sistemas educativos, que son los alumnos. Dando un salto en el tiempo y trasladándonos a España, España acaba recogiendo en sus últimas leyes educativas, fundamentalmente en la 12, como una de las 7 competencias básicas, aprender a aprender, que de alguna forma sería la que está directamente relacionada con lo que sea el pensamiento crítico. Y en cuanto al tema de la conceptualización del pensamiento crítico, no podemos dejar de hablar de 2 hitos fundamentales en su conceptualización, que son la taxonomía de Bloom y el informe Delphi. En cuanto a la taxonomía de Bloom, el pensamiento crítico es considerado como una habilidad de orden superior, claramente separable en 2 dimensiones. Una cognitiva, que es la que habitualmente le damos al pensamiento crítico, y una más de carácter afectivo.
que estaría más relacionada con motivaciones e intereses, que nos llevan a interpretar que el pensamiento crítico es algo relevante para los seres humanos. El otro hito fundamental en cuanto a la conceptualización del pensamiento crítico sería el informe Delphi. Y aquí paso directamente a leer la definición de la cual hemos partido para desarrollar toda nuestra propuesta y que a la vez supone la conclusión más importante de este informe Delphi. Entendemos que el pensamiento crítico es el juicio autorregulado y con propósito que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio. Si analizamos este concepto del informe Delphi, asociado al pensamiento crítico, tendríamos todas las competencias que realmente requiere el desarrollo del pensamiento crítico. Por terminar el marco teórico, sí que me parece interesante la conclusión, otra de las conclusiones a las que llega el informe Delphi, a la hora de definir qué pueda ser un pensador crítico de manera ideal. Y cito textualmente. La definición que dan del pensador crítico ideal y donde podéis encontrar cada una de las competencias y habilidades que recogería el pensamiento crítico en su conjunto. El pensador crítico sería una persona habitualmente inquisitiva, bien informada, que confía en la razón, de mente abierta, flexible, justa cuando se trata de evaluar, honesta cuando confronta sus sesgos personales, prudente al emitir juicios, dispuesta a reconsiderar y, si es necesario, a retractarse, clara respecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio, ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas, diligente en la búsqueda de información relevante, razonable en la selección de criterios, enfocada en preguntar, indagar, investigar, persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo permitan. Por algo es una definición ideal del pensador crítico, ¿no? Pero aquí encontraríamos todas las características, todas las competencias que debería desarrollar el pensamiento crítico, en nuestro caso, tal y como lo planteamos en el sistema educativo. Y doy paso a Gerardo, que os va a hablar del marco teórico relacionado con la sociología del urbanismo y los centros comerciales. Gracias, Vicente. Bueno, efectivamente, todo lo que ha desarrollado mi compañero sería las competencias que queremos que desarrollen nuestros alumnos. Y esas competencias o ese pensamiento crítico en su conjunto se va a aplicar concretamente en el objeto del centro comercial. Por lo tanto, también teníamos esa necesidad de conceptualizarlo bien y, sobre todo, de recurrir a un mínimo recorrido teórico para saber con qué perspectiva lo íbamos a afrontar. Y encontramos las herramientas necesarias en la llamada sociología del urbanismo, que sería una rama de la sociología, según Saunders, se preocupa sobre todo por la organización social que implica el espacio. Es decir, se ve la ciudad como el conjunto de seres humanos, una comunidad de habitantes cuyas vidas están directamente influidas por la ordenación del espacio urbano, tal y como ha dicho Lamy. Así pues, nosotros lo que nos planteábamos era concienciar y dotar a nuestros alumnos de una serie de conocimientos acerca de cómo no hay nada en la ordenación del espacio urbano que sea casual o que sea inocuo. Todo tiene un impacto en las vidas de las personas y en las relaciones que se establecen en una sociedad determinada. También partimos de la Carta de Atenas, que fue un documento firmado en 1933 por una serie de arquitectos progresistas que establecieron 4 acciones principales que realizamos en la ciudad, que serían habitar, trabajar, circular y recrearse. Este último punto, el de recrearse, sería quizás el que tiene más relación con los centros comerciales, como vamos a ver luego. También utilizamos el concepto de fantasmagoría arquitectónica, que además inspira un poco el título de esta comunicación, de esta ponencia. Es un concepto de Hernández Castellanos, cito textualmente lo que dice él para definirlo: sería un dispositivo tecnoestético y político surgido en el siglo XIX que organiza tanto la experiencia colectiva como la administración del cuerpo social alrededor de la preocupación obsesiva por diseñar el espacio urbano para la circulación de las mercancías. Es decir, lo que produce es un espacio en el que, de alguna forma, el ciudadano se erige, sobre todo, se constituye en consumidor. Y por eso creemos que esto está directamente relacionado con el centro comercial,
que es un espacio, en ese sentido, ambiguo y problemático, porque confluyen por un lado la diversión, el ocio y la vida social, y por otro lado el consumo, la mera transacción económica. Y en ese espacio donde se superponen esas dos cosas, surgen tensiones y surgen elementos de análisis que nos parecían muy interesantes a Vicente y a mí. Claro, es un fenómeno que parece reciente, el del centro comercial, que se ha desarrollado mucho en los últimos años, pero que en el fondo se puede estudiar desde el comienzo de las transacciones de mercancías en las primeras sociedades, primero paleolíticas y luego ya sobre todo neolíticas, con los primeros núcleos de población. Lo que sí que ha sucedido es que ese mercado que en su momento, en la antigüedad o hasta fechas bastante recientes, con las sociedades industriales, ese mercado, decía, ocupaba el centro de las ciudades. Era un espacio de libre circulación al aire libre normalmente, en el que los ciudadanos iban allí a adquirir, primero en sus primeros momentos, a intercambiar bienes y luego a comprarlos a través del uso de moneda. Claro, lo que ha sucedido en las sociedades contemporáneas, en las sociedades urbanas, es que estos centros comerciales, que serían esa evolución de los primeros mercados al aire libre, se han cerrado y se han ido progresivamente desplazando hacia la periferia. Y ahí es donde se articula buena parte de nuestro ocio como sociedades contemporáneas postindustriales. Ese centro geográfico se ha trasladado, por tanto, a un centro simbólico y eso ha influido directamente en las costumbres y los desplazamientos, sobre todo, de los ciudadanos. Pero además también se da una ambivalencia que nosotros hemos querido tratar muy directamente en nuestro proyecto porque creemos que es clave. Y es el hecho de que lo que antes era un espacio público, abierto a todo el mundo y de libre circulación, ahora es un espacio privado. Pero, según Ramírez Curi, es un espacio privado que tiene un uso público también. Es un uso público limitado, porque en realidad seguimos estando en un espacio que tiene un propietario, un espacio de uso privado, de explotación comercial, en el que nosotros somos algo así como unos invitados. Pero nuestro comportamiento como sociedad en ese espacio sí que tiene muchas características de las que tiene el uso del espacio común, del espacio público. Y ahí también, de nuevo, se generan unas tensiones que nos parecen interesantes. También tenemos que tener en cuenta, por tanto, que no es un espacio neutro, sino que está diseñado para fomentar nuestro consumo. Y lo vamos a ver después cuando analicemos las propias reacciones de nuestros alumnos en la visita al centro comercial, cómo todo lo que está diseñado ahí está pensado para hacernos consumir y para hacer que nos quedemos cuanto más tiempo mejor en ese espacio del centro comercial. Es, como ha dicho Brumet, un instrumento retórico de la cultura capitalista. Por esto, entre otras cosas, y también porque en el fondo hoy en día un centro comercial ya es mucho más que un espacio donde comprar mercancías, como ha dicho Rifkin, es un espacio donde podemos asistir a clases, a espectáculos, a hacer deporte, incluso en algunos países a asistir a celebraciones religiosas o incluso también hay ya espacios, hay centros comerciales con hoteles en su interior. Dado todas estas circunstancias, creemos especialmente importante fomentar el espíritu crítico de análisis de estos espacios para poder analizar cuál es nuestra relación con ellos y nuestra función. No tanto para censurar comportamientos, sino para generar una sensación o una autoconsciencia por parte de nuestros alumnos y por extensión de los alumnos que ellos van a tener en su futuro profesional de cara a estos centros comerciales. Y con esto pasaríamos ya a explicar la investigación en sí, partiendo de los objetivos que los va a explicar mi compañero Vicente. Vale, como muy claramente ha explicado Gerardo, quedan perfectamente diseñados y estructurados los ejes teóricos de la propuesta a través del pensamiento crítico y el análisis de los centros comerciales. Y esa imbricación casi perfecta nos llevaba a diseñar una serie de objetivos para nuestra investigación. Un objetivo principal y 3 objetivos secundarios. El objetivo principal no es otro que desarrollar el pensamiento crítico aplicado al análisis de espacios urbanos. En este caso, a un espacio urbano concreto, que sería el de los centros comerciales, pero extensible a cualquier espacio urbano. Y los objetivos secundarios serían promover una actitud responsable hacia los espacios de convivencia y consumo. Con esa actitud responsable, lo que queremos hacer notar es el grado ese de conciencia, de autoconsciencia que debemos tener desde la responsabilidad y desde la incitación que esos espacios provocan en actitudes como puede ser o en acciones como puede ser la del consumo irresponsable.
El segundo objetivo secundario sería la evaluación o evaluar el rol propio jugado en los espacios urbanos, que también tiene que ver con ese proceso de autoconciencia. Me doy cuenta de dónde estoy y qué me dice el espacio o qué me lleva a hacer el espacio. Por último, el objetivo secundario tercero sería adquirir competencias de pensamiento crítico para la docencia. No hay que olvidarse de que la propuesta tiene que ver con un contexto del máster en formación del profesorado y que los alumnos que recibían esta propuesta serán profesores en breve y podrán aplicar estrategias de pensamiento crítico a su propia docencia con sus futuros alumnos. A continuación, doy paso a mi compañero Gerardo, que os va a hablar de la metodología de investigación. Sí, gracias, Vicente. La metodología que hemos utilizado parte de, como no podía ser de otra manera, de un paradigma constructivista y más concretamente de lo que se ha denominado el aprendizaje por descubrimiento. Luego, por otro lado, también tenemos muy presente siempre un eje que yo creo que es común a toda la titulación en la que trabajamos ambos, que es el de la innovación educativa, que busca sobre todo situar al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje para que adquiera un rol activo y protagonista en el mismo. En cuanto a los criterios o las metodologías de investigación propiamente dicha, podría entenderse como una metodología de investigación-acción en el sentido de que detectamos un área de mejora o un problema, generamos una hipótesis, diseñamos unos objetivos y luego planteamos una acción directa en el aula para mejorar y para alcanzar esos objetivos. También, a la hora de evaluar los resultados, nos hemos valido de un análisis mixto de resultados que mezcla una metodología cuantitativa con una cualitativa, sin la cual entendemos que quedaría coja de alguna manera esa reflexión final que podemos hacer a tenor de los resultados y que luego os vamos a explicar. Y también, como ya mencionó Vicente antes, nos hemos valido de los principios propios de la taxonomía de Bloom para llevar a los sujetos de una inicial comprensión de unos conocimientos hacia la síntesis y posterior creación de los suyos propios a través de la exposición oral y del diseño de unos murales que luego os vamos a mostrar. Por lo demás, también deciros que este proyecto se ha implementado en un grupo, como ya hemos dicho al principio, de Geografía e Historia de este máster y que resulta un grupo bastante heterogéneo por su propia naturaleza. Es una titulación semipresencial en la cual acogemos a alumnado de diversa procedencia de todas las comunidades autónomas de España y que vienen además de formaciones previas muy diferentes. Su formación va desde la historia hasta la historia del arte, pasando por la filosofía, la sociología, la comunicación audiovisual, etcétera. También tienen edades muy dispares, con lo cual al final se genera un grupo muy heterogéneo, como decía, que fomenta dinámicas de debate y de trabajo interno muy interesantes, porque aportan cada uno desde su campo cosas propias, intereses y que enriquecen mucho las dinámicas de clase. Lo que hemos hecho es generar cuatro grupos de trabajo que luego tuvieron que reformarse en 3, dado que por la propia naturaleza semipresencial de este máster resulta complicado contar en cada una de las sesiones con todos los alumnos. Así, en la primera sesión, que vamos a pasar a explicar ya mismo, en la primera fase de ya lo que sería el plan de trabajo, en la primera fase sería una fase preparatoria que realizamos Vicente y yo para adquirir los conocimientos necesarios, construir nuestro marco teórico, de forma que podemos centrar bien la investigación y su contexto, y sobre todo también fue una fase de diseño de instrumentos y de materiales que luego vamos a utilizar en el plan de trabajo. Es de alguna manera ese primer acercamiento inicial a la literatura científica el que nos va a permitir diseñar toda la investigación, concretando los objetivos y eligiendo las metodologías más idóneas para conseguir esos objetivos. Una vez que ya eso estaba claro, decidimos el calendario e implementamos la propuesta durante el pasado mes de febrero en una primera sesión que ya estaría incluida dentro de la fase 2, sería concretamente la fase 2.1, en la cual se lleva a cabo este taller de sociología urbana, que lo denominamos. Fue una primera sesión de 1 hora de duración a la que asistieron 13 alumnos de los 16 matriculados en el curso y en el que lo que quisimos fue, en primer lugar, dotarles de una serie de conocimientos
mínimos relacionados con la sociología urbana. Entonces ahí realizamos un taller en el que les explicamos conceptos que para muchos fue su primer contacto con esta disciplina de la sociología urbana y que resultó muy interesante precisamente por eso. Y ahí les hablamos, por ejemplo, del impacto que tiene la ordenación del espacio urbano en la inmigración, en la educación, en la igualdad de género, etcétera, ¿no? Toda una serie de conceptos que fuimos a desarrollar ahí. Previamente, les pasamos un cuestionario inicial para poder valorar cuál es su conocimiento de sociología urbana y sobre todo su conciencia de la importancia que tiene todo lo que está relacionado con el urbanismo con diferentes aspectos de la vida en sociedad. Eso luego lo vamos a desarrollar más en el apartado de resultados. Este taller, después de ese primer momento de presentación de contenido teórico, tuvo una práctica muy breve, pero muy reveladora también, como luego vamos a explicar, que era el análisis de dos fotografías. Este análisis se iba a hacer a través de ese organizador gráfico que habéis podido ver ahí, una ficha, en la que bueno, se planteaba una rutina de pensamiento para que los alumnos pudieran comparar y contrastar estas dos imágenes que se les iban a poner, fijándose en qué se parecen, en qué se diferencian e intentando encontrar patrones significativos de esas semejanzas y esas diferencias para acabar llegando a una inferencia general, una reflexión final deducida de esa reflexión guiada que les planteábamos con esta ficha. Aquí no nos vamos a extender, pero bueno, esta ficha está fundamentada en todas las rutinas de pensamiento crítico que hemos explicado previamente en la introducción, en el marco teórico. Y luego las dos escenas, que las podéis ver aquí ahora mismo en pantalla, son dos imágenes del mismo espacio urbano, la Plaza de Callao, en el centro de Madrid, antes y después de su remodelación de 2009. Nos parecía que era una buena práctica para analizar toda una serie de tendencias de las grandes ciudades en general y de Madrid en particular en los últimos años de reordenación del espacio urbano para primar una serie de comportamientos y arrinconar otros. Entonces aquí se trataba de que los alumnos se fijaran bien en cuáles son los elementos que cambian. Por ejemplo, pues por mencionar algunos, se puede ver cómo desaparece el tráfico rodado por los alrededores de la plaza y se convierte en un gran espacio de materiales duros que permite una libre circulación de las personas por esa plaza. Se reduce mucho, por tanto, también los elementos, por ejemplo, verdes, ¿no? De naturaleza, solo queda ese árbol ahí en medio, y desaparece también, por ejemplo, el espacio no se aprecia muy bien en la primera fotografía por el pequeño tamaño, pero había una fuente que desaparece, hay un kiosco que también desaparece, y queda una plaza diáfana que sin embargo respeta todo lo que tiene que ver con la arquitectura y la ornamentación colindante, ¿no? Todo esto eran cosas que tienen una serie de implicaciones a nivel urbanístico, pero también a nivel de organización de la sociedad, de las actividades económicas, en las que nosotros pretendíamos que nuestro alumnado se fijara. Y después de eso, acabamos esta primera sesión con una fase de debate en torno a la influencia del espacio, en el que podían poner en común lo que ellos habían visto en estas fotografías y nosotros podíamos valorar también y orientar un poco su análisis, con lo que consideramos que quedaban suficientemente preparados, con la cabeza amueblada, por así decirlo, y con una serie de herramientas de análisis mínimas para luego acometer la fase central, la sesión principal de nuestro proyecto, que sería la fase 2.2 y que va a pasar a explicar Vicente. Bueno, la fase 2.2, que es en sí la visita al centro comercial, también se desarrolló a lo largo de una sesión, transcurridos 15 días desde la realización del taller de sociología urbana que acaba de explicar Gerardo. Los alumnos no fueron informados de que la actividad que íbamos a desarrollar consistía en esa visita al centro comercial, intentando así evitar posibles distorsiones o preparaciones previas, búsquedas de información que pudieran condicionar de alguna forma su mirada y su análisis en el centro comercial. Otra ventaja que teníamos era la cercanía entre las aulas de la universidad y el centro comercial, lo que nos permitió ir a pie desde la propia universidad hasta el centro comercial. De manera que pudimos también observar el entorno que rodea al centro comercial.
y darnos cuenta también de que no es casual la ubicación y localización de los centros comerciales y que en muchos casos tiene que ver con determinado formato de barrio que también se está extendiendo en muchísimas ciudades. Una vez en el centro comercial, les dimos una serie de materiales de apoyo y se les explicó la estructura temporal y el cronograma que íbamos a seguir para esta visita al centro comercial. Los elementos que se les dieron de apoyo a la visita eran 2 fichas de trabajo. Una primera ficha en la que debían especificar el itinerario que iban a seguir una vez que empezaba el desarrollo de su visita y una vez hechos los grupos de trabajo. Y la segunda ficha era una relación de posibles connotaciones de elementos urbanos que podían de alguna forma orientar y guiar su mirada y reflexión crítica. Una vez terminada la visita, que dejamos libre y para que cada grupo empezara por el lugar que quisiera, no había un recorrido prefijado, sino que ellos tenían que ir decidiendo en función de criterios personales y azarosos hacia dónde iban mirando y hacia dónde se dirigían. Una vez que terminó esa visita, como digo, volvimos a las aulas de la universidad para preparar la exposición final, que era uno de los elementos que nos interesaba especialmente por esa vinculación con las fases finales de la taxonomía de Bloom, como decía mi compañero Gerardo. La idea, una vez en el aula, era que fueran capaces de plasmar el itinerario que habían seguido y que habían ido apuntando en una de las fichas de trabajo en un mapa perceptivo. Los mapas perceptivos son unas herramientas usadas frecuentemente en la geografía de la percepción, que tienen que ver fundamentalmente con diseñar un recorrido a través de las percepciones que cada uno de los elementos con los que van encontrándose les va generando. De tal forma que también manejábamos una herramienta innovadora como puede ser la del visual thinking, aplicada al mundo de la didáctica. En ese mapa perceptivo iban a tener que reflejar todos los elementos que durante su visita habían encontrado y además iban a utilizar este mapa como hilo conductor de su exposición y de su presentación narrativa con la que terminaría la sesión de la visita al centro comercial. Para terminar, una vez preparado ese mapa perceptivo y diseñado la narración de su exposición, procedimos a las exposiciones de los distintos grupos, con un cierre en el que los profes ayudados de los alumnos intentamos extraer conclusiones finales. Terminada este cierre de las exposiciones, entraríamos en la última fase de la investigación, del plan de trabajo, que sería la revisión de los resultados y las conclusiones. ¿Vale? Lo que hicimos es proceder al análisis de cuestionarios y rúbricas y todo instrumento de evaluación que habíamos usado a través de una metodología mixta, como ya ha dicho en alguna ocasión mi compañero Gerardo, de carácter cuantitativo y cualitativo, y que nos permitiera de alguna manera extraer conclusiones tras la propuesta de aula y que plantearemos cuando hablemos de los resultados y de las conclusiones y discusión. Vale, esta es la ficha que ha sido explicada por Gerardo, las 2 imágenes que desarrollaron la actividad de sociología urbana y ahora pasaríamos al tema de los resultados. Bien, pues Gerardo, ¿no? Sí, eso es, sí. A ver, este apartado que resulta evidentemente clave para poder extraer conclusiones lógicas y útiles de nuestro proyecto, hemos decidido organizarlo por instrumentos de evaluación. Como cada una de las fases y cada una de las actividades que hacíamos con el alumnado llevaba asociado un instrumento de evaluación de diferente tipo para poder después llevar a cabo este análisis, lo hemos organizado así. Entonces, tenemos en primer lugar los cuestionarios iniciales que pasamos antes de nada, es decir, antes de recibir cualquier tipo de explicación teórica en esa primera fase de taller de sociología urbana. Y ahí es un cuestionario muy sencillo en el que lo que queríamos ver es cuáles eran las opiniones y las posiciones de partida de nuestros alumnos en cuanto a la influencia que ellos pensaban que tenía el urbanismo sobre una serie de aspectos de la vida en sociedad, como decíamos antes. Y se presentaba una pregunta que es la siguiente. ¿En qué medida crees que el urbanismo y la arquitectura afectan a los siguientes aspectos de la vida humana? Y a partir de ahí fuimos
lanzando algunos de estos aspectos. Los resultados, en general, con una excepción significativa, fueron bastante homogéneos, lo que de alguna manera evidencia una conciencia ya interiorizada por parte de nuestros alumnos del grupo sobre la importancia esencial que puede llegar a tener el diseño de los espacios urbanos. Bien, es verdad que son alumnos que vienen todos de carreras de humanidades, así que se podía esperar que muchos de ellos están ya concienciados o familiarizados mínimamente con, por lo menos con esa idea básica de que no es un asunto baladí, sino que tiene una importancia central. Presentamos en el cuestionario una escala de 1 a 5, de forma que el 1 implicaba o significaba escasa importancia y el 5 mucha importancia. Y en ese sentido, por hacer un balance de los resultados que tuvimos, en el ítem de actividades económicas, todos los alumnos atribuyeron una puntuación de 4 o de 5. Sin embargo, en el resto hubo más dispersión. Por ejemplo, hubo siempre una mayoría de personas que puntuaron con 4 o 5 la importancia de los siguientes aspectos, que serían el progreso social de un individuo, el acceso a la educación, la integración de la inmigración interior y exterior y la ecología. Pero siempre hubo en cada uno de estos ítems al menos un alumno o dos que dispersaron más las respuestas, se fueron al 1, al 2 o al 3. Y hubo un punto significativo que fue el ítem de las relaciones de género, que nos llamó mucho la atención tanto a Vicente como a mí, porque aquí existió una mayor disparidad de opinión en el momento en el que solo un 38,5% lo consideró entre el 4 y el 5, mientras que la posición mayoritaria, también un 38,5%, se situó en el 3. E incluso hubo un 23,1% que lo valoró con el 1 o con el 2. De alguna manera esto evidenciaba, a nuestro parecer, que hay todavía un atraso, ¿no?, en la conciencia de cómo existe efectivamente un urbanismo de género o un urbanismo con conciencia de género que no podemos desarrollar aquí por falta de tiempo, pero que fueron tratados en el taller de sociología urbana. Después tenemos la práctica ya mencionada del análisis comparativo de las dos imágenes de la Plaza de Callao en Madrid, que se llevó a cabo, como hemos visto, con un organizador visual que estaría basado en el aprendizaje basado en el pensamiento de Swart, principalmente. En la destreza de pensamiento de comparar y contrastar que este autor conceptualizó. El análisis de estas fichas también ofrece reflexiones reveladoras que podemos resumir brevemente. Para empezar, todos detectaron las principales transformaciones del espacio que ya hemos mencionado: reducción de tráfico, peatonalización y, en menor número, esto sí, la eliminación de elementos naturales. No buscábamos tanto la descripción de los cambios, sino más bien que los alumnos fueran capaces de realizar deducciones complejas acerca de cuáles son las motivaciones que hay detrás de esos cambios y las consecuencias que tienen en la vida de las gentes. Y aquí los resultados fueron más dispares. Hubo 5 alumnos, por ejemplo, que mencionaron como motivo para la reforma de la plaza los ecológicos, la reducción de contaminación principalmente y otros, mientras que solo 7 apuntaron a motivos económicos para esta reforma y para la peatonalización de la plaza. Y los que sí lo hicieron hablaron de estímulo de comercio o de consumismo o de animación al turismo, ¿no?, de plantear un espacio más atractivo para el turista. Sin embargo, es curioso que ninguno de ellos cayera o apuntara a la explotación privada que se ha dado en este espacio de la Plaza de Callao desde que se convirtió en 2009 en ese espacio duro, ¿no?, de hormigón y cemento que hemos podido ver en la fotografía y que, como bien sabe el habitante de la ciudad de Madrid, está permanentemente alquilado a intereses comerciales privados. Bueno, estos primeros resultados que tuvimos en la primera sesión del taller evidencian de alguna manera una aproximación inicial positiva al pensamiento crítico aplicado al urbanismo. Las posiciones de partida no son malas y diríamos que la primera práctica pues parecía darnos indicios positivos acerca de la capacidad de análisis de nuestros alumnos, que si bien todavía no era excesivamente profunda, apuntaba en una buena dirección. Y por otro lado también lo que queríamos era que hubiera una puesta en común inicial y dotar a nuestros alumnos a través de esa puesta en común de las herramientas, de los instrumentos que luego iban a necesitar en el análisis más importante de nuestro proyecto, que era, como hemos visto, el del centro comercial. Y aquí ya cedo la palabra a Vicente, que va a comentar cuáles han sido los resultados que hemos obtenido de esa visita al centro comercial y las posteriores exposiciones de cada grupo. Gracias, Gerardo.
Bueno, pues la visita al centro comercial, para la visita al centro comercial utilizamos dos elementos o dos instrumentos de medición de resultados. Uno, como ya hemos dicho, era la rúbrica para evaluar las exposiciones finales. Una vez que se hacía la visita y se diseñaba ese mapa perceptivo, los alumnos debían exponer narrativamente cuáles eran las conclusiones a las que habían llegado, tomando como eje explicativo el mapa perceptivo. Bueno, pues la rúbrica que utilizamos, que construimos ad hoc para nuestras exposiciones, es la que podéis ver ahora mismo. El análisis cuantitativo de esta rúbrica nos aporta los siguientes resultados. Como ya hemos dicho, se establecieron 3 grupos de trabajo y se medían una serie de criterios con esta rúbrica. Los resultados fueron fabulosos a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo, que ahora contaré. Salvo para el grupo 3, que flaqueó un poco más en la capacidad de autoconciencia en el espacio, que sí que entendíamos que era uno de los objetivos centrales de nuestra investigación. Por regla general, los grupos hicieron exposiciones buenas y, sobre todo, teniendo en cuenta la poca disposición de tiempo que tuvieron, no llegó a 30 minutos, y la cantidad de información que tenían que condensar en esas exposiciones. Para las exposiciones utilizaron una serie de murales que guiaban un poco esa estructura narrativa. Cada uno de los grupos lo diseñó de una forma diferente. Desde un primer grupo, una presentación más gráfica y más visual a través de colores e imágenes simbólicas. Explicaciones más narrativas, no se llega a apreciar bien, pero hay un montón de anotaciones explicativas, cada uno de los elementos importantes en ese paseo por el centro comercial, y luego algunas más descriptivas de carácter casi localizador de aspectos y de elementos simbólicos. Analizando el contenido de las exposiciones, que es quizá la parte más interesante, y partiendo de la base de que los 3 grupos hicieron exposiciones muy completas, voy a pasar a relatar las conclusiones y las inferencias a las que llegaron cada uno de los grupos, partiendo de esa visita que hicieron al centro comercial. Cada uno de los grupos diseñó su presentación haciendo énfasis en algún elemento concreto que era el que para ellos distinguía el análisis crítico que realizaban del espacio del centro comercial. El primero de los grupos, al que correspondería el mural que se ve en la parte superior izquierda de esta imagen, el hilo narrativo de este grupo fue la gestión del tiempo y cómo la estructura del centro comercial fomenta que se pierda la noción del tiempo. Algo que nos sorprendió, pero que sustentaban desde observaciones puramente objetivas, como puede ser que en ninguna parte del centro comercial hay relojes que te sitúen en el tiempo, o la ausencia de puntos de información, donde también puedas encontrar ciertos elementos que te ubiquen temporalmente, o que los diseños estructurales y los elementos estructurales, como pueden ser el suelo o la estructura misma del centro comercial, tienen como orientación fundamental que acabes perdiendo la capacidad de orientación. Y eso yo creo que todos hemos experimentado en algún centro comercial. Aparentemente es fácil orientarse hasta que empiezas a andar y empieza a parecer todo igual hasta el extremo de que uno acaba perdiendo la noción de la distancia y la noción de la orientación. Aparte de este elemento basado en la gestión del tiempo, que nos pareció interesantísimo tanto a Gerardo como a mí, este grupo también hizo hincapié en la confusión de espacio privado y público, que no desarrollo, que ya desarrolló Gerardo en la introducción, y a la prevalencia que había en determinados espacios del centro comercial de marcas muy concretas. De hecho, la mejor zona del centro comercial estaba totalmente acaparada por 2 marcas exclusivamente. Es reseñable que este grupo terminó con la grabación de un vídeo jugando a nivel muy creativo, jugando con la idea de desorientación temporal que uno experimenta en un centro comercial. El segundo de los grupos ya no se centró tanto en esta visión del tiempo, por lo que decía de que cada grupo encontró un elemento que daba coherencia a su narración. En el caso del segundo grupo,
se fijaron bastante más en la arquitectura y la decoración. Es verdad que había un miembro de este grupo que es graduado en arte y que tenía un conocimiento que podía facilitar este tipo de interpretaciones, pero mencionaron cómo había elementos de Art Deco, de eclecticismo arquitectónico, que podían llegar incluso a simbolizar referencias a civilizaciones antiguas. Interpretó este grupo que esta decisión de utilizar estos elementos decorativos y arquitectónicos era la forma que tenían los propietarios, ¿no?, de transmitir un mensaje social a las clases bajas y medias, que son las usuarias del centro comercial, y que de alguna forma también tienen derecho a un espacio tradicionalmente asociado a clases altas, ¿no? También tiene que ver aquí con esa fantasmagoría de la que hablaba Gerardo al principio, ¿no? Esa creación de ilusiones y de falsas ilusiones motivadas por un elemento asociado casi exclusivamente a elementos de consumo y económicos. Un elemento muy importante que resaltaron en este grupo fue la concentración de olores agradables, ¿no? Fueron viendo cómo en su paseo por el centro comercial los olores iban cambiando y de alguna forma te iban incitando a determinadas conductas, hasta el extremo de que este grupo decidió exclusivamente, analizado a posteriori, pararse a tomar un tentempié exclusivamente movidos por el olfato. Pero no quedó aquí su grado de autoconciencia a ese nivel, sino que encima fueron conscientes de que una vez sentados en el restaurante de comida rápida, se convertían en elementos expositivos y de marketing del propio restaurante de comida rápida, siendo ellos también a su vez o suponiendo un cierto enganche con potenciales consumidores, hasta el extremo, por rizar todavía más el rizo, de que otro de los grupos que estaban participando en la propuesta asumió esa conducta de sus compañeros y la imitó eh, produciendo también una reacción de consumo en otro restaurante de comida rápida. Al final, lo que incidía este grupo era la importancia del consumismo desde un punto de vista de la incitación y centrándose ellos casi en exclusiva en el tema de los olores y esa dimensión arquitectónica. Si pasamos al tercer grupo, el aspecto central de su exposición también se centró en temas arquitectónicos y ornamentales. Les llamaba muchísimo la atención posibles similitudes entre el centro comercial y San Pedro del Vaticano, incluso la Catedral de Burgos, quizá dotando al centro comercial de esa simbología de poder y de trascendencia que puedan tener elementos tan concretos como los obeliscos y las orbes, los orbes presentes en el centro comercial. La conclusión que extraían de esta dimensión de la arquitectura del centro comercial es que la decoración no supone sino una respuesta hacia una actitud paternalista de los propietarios del centro comercial. Los ricos viven y les gusta esto, tú que no eres rico ni puedes acceder, por lo menos te doy la posibilidad de hacerlo a través de tu visita al centro comercial. Es verdad que este grupo detectó elementos, pero no los desarrolló del todo, aunque sí que se dieron cuenta de un matiz que yo creo que todos nos hemos dado cuenta en nuestras visitas a los centros comerciales, ¿no? Y es la primacía absoluta de restaurantes de comida rápida, lo que conectaría con la exposición del primer grupo y la gestión del tiempo, ¿no? No pierdas tiempo comiendo porque tienes que consumir. Entonces, come rápido y deambula por el espacio del centro comercial para seguir consumiendo. Vale. Una vez terminada a ver, que me centre. Sí, una vez terminadas las exposiciones y explicado y valorado ya el manejo de la rúbrica que creamos para estas exposiciones, quedaría por ver, pero lo voy a ver de una forma muy sucinta, el cuestionario final individual que usamos para detectar y describir espacios urbanos. ¿Vale? El cuestionario individual es una adaptación del propuesto por Escobar, de aplicación exclusiva a espacios urbanos que nosotros adaptamos para poderlo utilizar en el centro comercial. ¿Vale? La idea era partir de una pregunta muy básica y es, mientras usted recorre este lugar, ¿cómo le parece que es?
Ante esa pregunta inicial, los alumnos tenían que optar por respuestas múltiples del 1 al 7, muy poco sería el 1, 7 exclusivamente, siempre desde la agrupación de conceptos opuestos. Se les daban dos conceptos opuestos, la cercanía a uno u otro vendría marcada por la puntuación de 1 o de 7. La verdad que no, los resultados que extrajimos de este cuestionario, que era un cuestionario relativamente largo, no nos llamaron mucho la atención y debido a la dificultad que vamos teniendo con el tiempo, voy a casi prescindir de establecer ningún tipo de descripción, porque todo estaba dentro de lo que esperábamos, ¿no? Ya habían pasado por el taller de sociología urbana, habían pasado por la visita al centro comercial y su mente sí que estaba relativamente preparada para desarrollar actividades y actitudes de pensamiento crítico, lo cual nos llevaba pues, a que se dieran perfectamente cuenta de que el espacio era segregador, que era un espacio forzado que te condicionaba en la visita y te llevaba, espacios luminosos, horizontales, ruidosos, excesivamente recargados, pero es verdad que no podemos extraer ninguna conclusión relativamente distinta a lo que ya hemos extraído a través de otros elementos. Vale. Yo creo que una vez vistos los resultados ya a través de los 4 instrumentos que creamos para obtenerlos, basados en ese taller de sociología urbana y en la propia visita al centro comercial, pasaríamos a la parte final que tendría que ver con las conclusiones y discusión. Y aquí, si quieres, empiezo yo, Gerardo, tú vas introduciendo también, como es la parte final, podemos hacer una Sí, mezcla de intervenciones. Vale, quizá perfecto. el punto de partida más básico sea que nuestra investigación no puede ser determinante en cuanto a los resultados y en cuanto a las conclusiones que podamos derivar, ¿no? Fundamentalmente porque era de aplicación a un grupo muy pequeño. Estábamos hablando de un grupo en torno a 15 alumnos, que encima tuvo ciertas dificultades con el absentismo que luego podemos desarrollar, lo cual nos puede llevar a tener muy claro que las conclusiones que podamos obtener no son del todo relevantes, pero sí que son, yo creo, indicadores que pueden hacernos ver posibles líneas de investigación, fundamentalmente acrecentando y ampliando esa muestra de aplicación. Lo que sí hemos de resaltar, y yo creo que tiene que ver con una conclusión válida, es que el interés extremo que determinaron los alumnos durante el desarrollo del proyecto y su grado de implicación nos sirve como indicio para darnos cuenta de que esta adquisición de competencias de pensamiento crítico les interesa. Les interesa como profesores futuros de educación secundaria y bachillerato, de ciclos formativos, pero también les interesa como ciudadanos, yo creo. No sé si es fácil desligar en este momento esa conclusión, pero lo que sí estamos totalmente satisfechos y nos indicaría ese interés por el pensamiento crítico es con su grado de implicación y con su entusiasmo. De hecho, sí, Gerardo. No, iba a comentar simplemente que para apoyar eso pasamos una encuesta de satisfacción de la actividad y todos los alumnos que participaron en la segunda sesión, que fueron 10, como hemos dicho, valoraron en una escala del 1 al 5, valoraron el interés de la actividad en el 4 o en el 5. Lo cual, bueno, pues también, aparte, tenemos que mencionar también el propio contacto con ellos, ¿no? Su manifestación verbalmente del entusiasmo por la actividad y por todo lo que les había aportado. Vale, a partir de aquí, otro elemento destacable que podemos extraer como una conclusión fue la evolución que sufren los alumnos desde la fase inicial hasta la fase final. La fase inicial, que tiene que ver fundamentalmente con el taller de sociología urbana, los análisis de los alumnos, basados en esa ficha de contraste y comparación de la que hablaba antes Gerardo, los análisis de los alumnos no pasan de ser análisis puramente descriptivos. En algún caso es verdad que sí que llegan a inferencias que pueden ser interesantes, pero si centramos que el pensamiento crítico en su núcleo más fundamental es la capacidad de inferir desde análisis previos e interpretar, lo que sí podemos estar seguros es
de que en los alumnos ha habido un cambio, desde esa fase inicial a la fase final. Porque esta primera fase absolutamente descriptiva y muy poco inferencial acaba convirtiéndose al final de la propuesta en un análisis profundo y del cual infieren elementos que en algunos casos nos sorprenden incluso a Gerardo y a mí, ¿no? ¿A qué se debe este cambio? Pues seguramente se debe a que las distintas actividades que hemos ido desarrollando te van dirigiendo la mirada, ¿no? Y la mirada al final también es una forma de realizar pensamiento crítico, pero también creemos que tiene mucho que ver la dimensión práctica de la actividad, ¿no? Que tuviera una primera fase teórica como pudo ser la del taller de sociología, pero que termináramos yéndonos a un centro comercial a descubrir, ¿no? De hecho, una de las metodologías en las que basábamos gran parte de la propuesta es esa metodología por descubrimiento. Y esa metodología por descubrimiento que pierde sentido si no adquiere esa dimensión práctica que yo creo que les dotó la visita al centro comercial y que fomentó, yo creo que de una forma muy eficaz, el fortalecimiento de competencias asociadas al pensamiento crítico. Si quieres, Vicente, ya por terminar, podemos hacer también un cierto ejercicio de autocrítica o, bueno, exponer cuáles creemos nosotros que han podido ser los factores que hayan tenido una influencia directa en los resultados que hemos obtenido. Para relativizarlo también en esa línea que tú comentabas de entender que las conclusiones que podemos extraer de una experiencia así no pueden ser en ningún caso definitivas. Y en ese sentido hay que mencionar que teníamos un alumno que provenía de un grado de comunicación audiovisual y que nos comentó durante la experiencia en el centro comercial que él había desarrollado un proyecto largo relacionado precisamente con un centro comercial, en términos similares a la propuesta que nosotros estábamos haciendo en esta experiencia. Entonces, ahí evidentemente no podemos desligar hasta qué punto, no podemos separar la importancia que tuvo todo nuestro proyecto en sus resultados y por extensión los de su grupo, de los conocimientos previos que él traía por esa experiencia que había realizado en su grado de comunicación audiovisual. Y luego también hay otro factor que ya hemos mencionado antes, que es el del absentismo. En la primera sesión de 16 alumnos tuvimos 13 y en la segunda tuvimos solamente 10. Y eso nos obligó también a reconfigurar los grupos habituales de trabajo que tiene esta clase. Al romper esa estructura habitual en la que ellos están acostumbrados a trabajar, pues también se ha podido dar una cierta distorsión en el rendimiento de cada grupo al unir a individuos que no están acostumbrados a trabajar entre ellos de una manera estrecha. Eso ha podido tener también su influencia. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la conclusión final sí que tiene que ser, no sé si Vicente estará de acuerdo conmigo, transmitir el optimismo y los resultados positivos, una sensación de que efectivamente esta metodología y este campo de trabajo es relevante, es importante, entusiasma a los alumnos y puede merecer la pena desarrollarlo a más largo plazo a través de experiencias similares. Totalmente de acuerdo, compañero. Quizá apuntar, ¿no?, la posibilidad de desarrollar esta propuesta no solo con un espacio urbano tan definido como puede ser el centro comercial, sino con la posibilidad de desarrollarlo en otras dimensiones relacionadas con el espacio urbano, con barrios, con plazas o con espacios que seguramente pueden dar mucho juego. Sí, en este sentido podemos decir que una de las cosas que se están trabajando ahora mismo en la sociología urbana es precisamente todo lo que tiene que ver con la gentrificación y la transformación del espacio habitable, del espacio residencial y público en espacios de explotación, vía turistificación o vía gentrificación, como decíamos antes, instalación de franquicias y demás. De modo que muchas de las cosas que hemos trabajado dentro del espacio cerrado del centro comercial se podrían perfectamente trasladar a un barrio céntrico de una gran ciudad española, cualquiera. Así es. Pues yo no sé si queda algo por decir, salvo Yo creo que no. agradecer, ¿no?, agradecer a la organización y a todos los que habéis participado en que esto se pueda desarrollar, la acogida de nuestra propuesta. Nos ha encantado, aunque sea desde el confinamiento en Madrid, bueno, en Madrid y en toda España ya, poder abrir una ventana en nuestra casa para dirigirnos a vosotros y respirar otro tipo de aire que no está el del día a día que tenemos hoy actualmente tan
tan marcado por las noticias de actualidad. Y poco más, Gerardo. No sé si tú quieres decir algo más. Nada, sumarme a tu agradecimiento. Esperamos que os haya parecido una propuesta interesante y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias.